Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Zazueta y pues bueno, vamos a estar haciendo un curso de lo que es Dalcroze, lo que es la metodología Dalcroze, pero algo muy importante para entender lo que es la metodología, vamos a conocer un poco acerca del compositor Émile Jacques Dalcroze. Bien, pues empecemos por ver cuál es el nombre de este compositor, porque se conoce muchísimo por el nombre de Dalcroze, pero de hecho ese ni siquiera era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Émile Jacques, pero ojo, porque no se escribe así como se está mostrando acá, se escribe sin la C. Entonces, por favor, vamos a escribirlo correctamente. Exacto, así es, Émile Jacques. Y él fue un compositor, pedagogo, pata de perro, padre, esposo, le encantaba viajar, era muy inquieto, era un gran músico y tenía una gran inquietud y además reunía mucha gente. De verdad era de esos músicos más grandes que la vida. Él tenía su editor, pero en esa época también había otro compositor que se llamaba Émile Jacques y por sugerencia de este otro editor le pidió que adoptara otro nombre. Entonces ahí fue cuando él adjuntó el Dalcroze a su nombre, que es por lo que es más reconocido ahora, por el Dalcroze, aunque en esa época, en 1865, cuando nació, bueno, no cuando nació, pero un poco después, se le conocía como Monsieur Jacques. Él es originario de Sainte-Croix, en el cantón de Vaud. Esa es una región en Suiza que podemos conocer quizá porque ahí está ¿cómo se llama el Comité Olímpico Internacional, la sede de la FIFA, etc. Un lugar muy, muy internacional. Pero él no nació ahí. Él nació en Viena en 1865, solamente que en Europa, cuando tus padres o tu familia vienen de otro lugar, se dice que eres originario de un lugar, aunque hayas nacido en otro. Así que él nació en Sainte-Croix, en el cantón de Vaud, en Suiza. Entonces vamos a ver, 1865 nace este personaje, vive en Viena, pero en 1875 su familia se muda a Ginebra. Y ahí empieza sus estudios en el Instituto Calvin, pero también empieza en una institución muy importante que es el Conservatorio de Ginebra. Ahí empieza sus estudios y ahí los continúa hasta que decide decantarse por la composición. Y toma estudios de composición algunos conocerán a Fauré y otros también conocerán a Delibes. Pero esto no lo hace en Ginebra. No, Ginebra ya quedó muy atrás. Ahora se va a París a estudiar y ahí fue donde empezó sus estudios más fuertes de composición. Después continúa con Bruckner en Viena, 1892. Este es un momento muy importante para la pedagogía musical, porque en 1892 Dalcroze empieza a dar clases de armonía en el mismo conservatorio, ese que vimos hace rato, pero se da cuenta de que sus alumnos no tienen esa facultad para imaginar los sonidos. De hecho, uno le dijo, pero ¿cómo le hago para saber cómo suenan las cosas antes de tocarlas? Entonces él empezó a diseñar una serie de ejercicios que los pudieran ayudar a desarrollar su oído interno. Ahí es donde nace la rítmica. Esto era como se veían más o menos unas clases en esa época en un conservatorio. Esto era como una práctica de coro, parece más bien, ¿no? Pero Dalcroze no tenía este tipo de prácticas. Él empezó a desarrollar algo muy diferente, pero de verdad tan diferente que la gente lo empezaba a ver como algo un poco extraño. Pero él lo empezó a desarrollar y eran indudables los resultados que estaba mostrando. Así que de verdad fue creciendo muchísimo con esto que él empezó a llamar la gimnasia rítmica y ahora conocemos como la rítmica Dalcroze, que expresa la musicalidad del movimiento a través de y utiliza la improvisación para este efecto. En 1899, Dalcroze se casa con la soprano María Anna Starace, o más conocida en esa época como Nina Faliero. Nina Faliero era una soprano que tenía una carrera prominente delante de ella.
al casarse, continúa trabajando, mientras Dalcroze continúa en el conservatorio. Ella está en el Gran Teatro de Ginebra y haciendo giras por otros lados, representando diferentes obras, incluso haciendo premiers para compositores importantes. Un dato curioso es que ahí está el conservatorio y justo enfrente, a contraesquina, está el Gran Teatro de Ginebra, que es uno de los teatros de ópera más importantes de Europa. En 1910 sucede algo muy importante. Dalcroze se instala en Alemania, precisamente en Hellrau, cerca de la ciudad de Dresde. Ahí conoce a los hermanos Dürr, quienes son sus mecenas y unos empresarios que deciden construirle su propia escuela, esta que estamos viendo aquí. El instituto en Hellrau pasó de ser una simple escuela a ser el centro del arte contemporáneo en Europa. Incluso en estas fechas es un lugar donde se reúnen artistas de toda Europa y de todo el mundo para ver acerca de hacia dónde va el arte. Y en la época de Dalcroze, que fue cuando empezó, fue cuando se empezaron a ver todos estos movimientos. Hubo personas de talla mundial que estuvieron pasando por las puertas de Hellrau, que estuvieron observando clases de Dalcroze y presentaciones de él durante los años que estuvo ahí. Lamentablemente, este instituto tuvo sus puertas abiertas 1910, 1911, 12, 13. En 1914, Dalcroze va a Suiza para presentar un trabajo que estaba conmemorando los 100 años de la inclusión de Ginebra en la Confederación Helvética, pues el país de Suiza, pero por la Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial, no puede regresar a Alemania. Entonces el instituto se queda sin sus dos cabezas, que era Dalcroze y Adolf Appia, un gran escenógrafo también que ayudó a Dalcroze a diseñar la escena que tenían ahí, que fue parte de la revolución que se estaba haciendo en Hellrau. Así que ya no estaban ellos y lamentablemente el instituto cerró un año después. Pero ese mismo año, en Ginebra, se abre el Instituto Jacques Dalcroze en la calle de la Terrassière, donde está todavía ahora. Estas son unas fotografías de cómo estaba el instituto en esa época hasta su remodelación. Creo que hace 20, 25 años, más o menos. Dalcroze es autor de un número enorme de canciones, que son patrimonio, de hecho, popular de la Suiza francesa. Hoy en día estamos redescubriendo su faceta de compositor, que lo llevó a escribir desde 1883 un gran número de obra para concierto o para el teatro lírico. Notablemente firmó 4 óperas, 2 conciertos para violín, obras sinfónicas y abundante música de cámara y piano. Émile Jacques Dalcroze era de verdad un compositor, como les dije antes, más grande que la vida. Es un compositor que nos dio muchísimos regalos y nos dejó este método que nos ayuda a entender la música de una forma mucho más divertida y que en verdad no perdemos contacto nunca con el fenómeno musical mientras estudiamos música a través del método Dalcroze. Dalcroze fue gran compositor, un pedagogo y sobre todo fue un visionario. Él siempre estuvo viendo lo que venía adelante, no se quedaba con lo que estaba sucediendo en su época, sino que veía más adelante de en donde él estaba parado. Así que tenemos muchísimo que agradecerle y muchas gracias por haber visto este video y ahora continúen viendo para ver de qué se trata el instituto y cómo se dividen las diferentes ramas de estudio de la metodología Dalcroze. Hasta luego.